ante una situación compleja, así como grave, ¿hay algún tipo de asesoramiento, hay algún tipo de consenso en cuanto a la comunicación que cada uno querría sacar o no? ¿Se manejan con independencia? ¿Se entiende la pregunta? No he entendido, escuchen, perdona. Quizás ante una situación grave, Sí. si hay algún tipo de asesoramiento u orientación frente a la comunicación que se quiera sacar. Eso es lo que teóricamente tienes. O sea, hay muchos, por ejemplo, tener ya modelos preparados de comunicado. Esto es la típica cosa que un gabinete de crisis vale la pena tener. Sí. Hay como modelos hechos que después retocas. Porque cuando estalla tienes poco tiempo. Entonces, todo lo que hayas podido tener preparado, porque al final ustedes trabajan con lo que trabajan y ustedes saben las condiciones y saben de dónde pueden venir las bombas. O sea. Entonces, en eso tener cuanto más preparación, de verdad de verdad que esto es parte de prevención, el estar preparado. Digo, aquí hablando institucionalmente, todas las Cáritas nacionales dependen de la conferencia episcopal de cada país. Entonces, aquí tendríamos que siempre generar una comunicación con el Departamento de Comunicación de la conferencia episcopal, ¿no? ¿Es pregunta sí o nos vamos por la libre? No, a ver, cuando uno trabaja en una federación, o sea, ustedes trabajan en una federación, Cáritas Internationalis, y pertenecen también a la conferencia episcopal. O sea, ahí hay que entender muy bien, hacer el mapa de responsabilidades y de comunicación interna. Tiene que quedar muy claro también el mapa de responsabilidades. Pero, o sea, por ejemplo, el caso que les puse del Bangui, me parece un error de comunicación interna que no se pasarán entre ellos los comunicados. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, como Pontificia Comisión, hay unas críticas a O'Malley en Estados Unidos, ellos van a salir al paso con un comunicado. Ellos nos lo pasan a nosotros. Porque porque O'Malley es presidente de una Pontificia Comisión. Entonces, yo no le voy a decir al departamento de Boston, una curia con 200 trabajadores, ¿no?, y con una gran directora de comunicación y un gran gabinete de comunicación, no le voy a decir cómo tiene que organizar. Pero, no sé cómo decirlo, tenemos responsabilidades y ámbitos compartidos, ¿no?, que todos queremos preservar el liderazgo. Entonces, en eso, lo de siempre, relaciones, ¿eh? O sea, en la conferencia episcopal y con Cáritas Internationalis, saber hasta qué punto hay que hablar las cosas, qué margen de independencia tenemos, qué margen de autonomía, y no ir por libre cuando no se tiene que ir por libre, porque entonces te pueden desautorizar en el caso de una crisis, ¿no? Que entre, si tú has ido por libre, que entre allí Cáritas Internationalis y te deje, o sea, que el terreno que pisamos sea sólido y dentro de un... Y si hay divisiones, es unas típicas cosas que no tiene que verse, porque sois percibidos como Cáritas. La gente no tiene que saber entrar así a la relación, nuestra relación con la conferencia episcopal, son cosas que son más internas, que lo que se tiene que visualizar es una cohesión interna, ¿no? Pero sí, es la típica cosa de mapa de flujos que tendría que ver si lo hacemos bien. Porque puede ser origen o fuente de que hay allí chispas o cortocircuitos. No sé si respondí. Sí, lo que yo quería, esto que voy a decir, pero lo primero que voy a decir no lo he dicho yo, sí lo he escuchado de muchas personas alrededor mío, y es que se sienten cansados, hay que ver cómo lo digo bien, ¿verdad? Que no suena feo, pero que están cansados que el Papa, desde Juan Pablo XXVI hasta el presente, sigan pidiendo perdón por los abusos, ¿no? O sea, lo que han escuchado no es que no quieren que pida perdón, sino que es que piensan que ya seguir repitiendo no es bueno, ¿verdad?
Ahora voy a decir mi opinión. Mi opinión es que sí, yo creo que todo eso es bueno, ¿verdad? Muestra humildad. Ahora, sí lo que pienso, y es en concordancia con algo que dije al principio, es que a veces, ok, sí, nos enfocamos mucho en lo negativo, en lo punitivo y las cosas malas, pero son menos de un 5% de la población entera de todos los sacerdotes y religiosos y religiosas en el mundo los que han caído en esto. Y veo a veces demasiado enfoque en pedir perdón y creo que a la vez que sí hay que seguir, para mí, seguir pidiendo perdón hasta el final, porque es algo inconcebible que sucediera, pero también resaltar que hay muchísimos sacerdotes que ni por la mente les pasaría eso, porque realmente en el fondo para nosotros es también deprimente. O sea, es lo que yo decía al principio, creo que ese día usted no estaba, que yo me he encontrado con gente en la calle que me gritan pedófilos, que yo me he encontrado con un taxista que me dice que todos los sacerdotes, lo único que nos metemos a sacerdote para estar detrás del fundillo de los niños, estar atacándolos sexualmente. Entonces, ¿cómo hacer un balance? ¿Cuál es la estrategia correcta, verdad, en cuanto a eso? Esto es el capítulo del perdón institucional, que también lo estamos estudiando porque... Y ahí les tengo que decir que la gran resistencia que nos encontramos cuando dialogamos con esto, con profesores y gente que se dedican a esto, son los canonistas. Los canonistas tienen un horror porque es la legitimación pasiva. O sea, si tú reconoces error, desde el punto de vista jurídico se activa la responsabilidad pues jurídica, ¿no? y económica, ¿no? Entonces, la necesidad del perdón institucional desde el punto de vista comunicativo y desde el punto de vista de las víctimas es necesario. Creo que estamos atrapados en el perdón, o sea, nos hemos quedado atascados allí como un disco y realmente no está siendo un perdón institucional, sino que la Iglesia ha quedado atrapada en los abusos, desde el punto de vista de la opinión pública. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, como no hay una estrategia conjunta, pues entonces siempre es una y otra vez, ¿no? lo mismo. El perdón institucional lleva a la sanación. El siguiente paso el que tendríamos que pasar no es dejar de pedir perdón, sino el pasar a un estadio de sanación. O sea, que el discurso público nuestro no fuera tanto perdón, 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 sino examinarnos cómo estamos ayudando a la gente a sanar. Y ahí entra la cuestión de la transparencia, las comisiones de la verdad, ¿no? el dar datos, pero por iniciativa propia, no porque alguien nos pone el foco desde fuera. Entonces, eso ayuda a sanar a las víctimas y eso abaja el clima de crispación contra. Cuando nosotros empecemos a dar informes regularmente cada año de lo que hacemos, no sé si ya ustedes han visto el informe Repara de este año, Arquidiócesis de Madrid, 78 casos de abuso, de los cuales pues más de la mitad o la mitad son no ocurridos en un ámbito de la Iglesia. Y de eso a otra mitad, pues quedan 25 o 28 son de abusos sexuales, los otros son abusos de autoridad espiritual o manipulación, etcétera, etcétera. Todo eso, imagínense que esto lo hacemos un año y otro y otro. Cambia el panorama si abrazamos el paradigma de la comunicación incesante y realmente nos enfocamos en ayudar a sanar, o sea, acompañar a la gente. Creo que entonces cambia el disco rayado en el que estamos metidos. O sea, es que no es creíble, ¿sabes? Nos está ocurriendo que el modelo que yo les he dicho de regret, ¿no? Renew, o sea, que tú tienes que empezar diciendo que rechazas el mal hecho. La gente no nos cree. Entonces, cuando un obispo va allí y dice perdón y quiero excusas, perdón a las víctimas y no lo volveremos a hacer, le dicen no le creemos. O sea, empieza a haber rechazo. ¿Pero por qué? Porque lo que dices no encaja, no coincide con lo que haces. No solo, y tampoco coincide con quién eres, ¿eh? O sea, pero, entonces, esta es la cuestión que también tenemos que entender, que hemos perdido credibilidad. Entonces, la gente, más que decir, necesita ver que lo hacemos.
Entonces, pedir perdón, grandes fórmulas, grandes meaculpismos, trabajemos más que con las palabras, y yo creo que hay que trabajar más con los gestos, con las acciones, con una conversión pastoral también, por ejemplo, que se vea. Nosotros nos planteamos algún evento aquí en la comisión y decíamos, aquí vamos a poner en la primera fila a las víctimas, no a los obispos ni a las autoridades. Las autoridades son las víctimas, ¿no? Entonces, hay gestos de estos en los que sin populismos baratos, que esto también se ve. Pero a ver, siendo muy sinceros, la cuestión, el informe este del país de las víctimas, ellos nos lo han echado a la cara y nos ha hecho daño. Pero se está viendo que se han aprovechado de las víctimas. A todo el mundo sabe que les importa un pito al país las víctimas, pero les importan cero, las han utilizado de nuevo. Porque después de la exaltación mediática, la víctima sigue levantándose cada mañana, mirándose al espejo y sintiendo, pues, asco de sí misma. Entonces, en eso es donde nosotros ganaremos la credibilidad, en que se vea lo que hacemos. Entonces, que estos centros de escucha que estamos poniendo, que el Papa pidió que se pongan en marcha en cada... O sea, yo creo que es mostrar lo que hacemos y concentrarnos en hacer. La petición institucional es necesaria, O sea, presenté el libro aquí en Mafei. Después de presentar el libro, me sorprendió. Por separado, 4 víctimas y sobrevivientes vinieron a darme las gracias. ¿Y por qué? ¿Por el libro o por la presentación? Por el libro. Sí, por haber escrito un libro sobre eso, que va un poco, que mete a las víctimas en el centro, ¿no? Porque habla de transparencia y de que el secreto en la Iglesia, pues, etcétera, etcétera, tiene que ser solo para algunos casos. Porque para ellos es que públicamente se hable de esto, es sanador. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que no es tanto buscar fórmulas de que el obispo una vez al año haga así en público, sino buscar ayudar a sanar con el no negar, con el dar espacio, con el... por eso sí, estoy de acuerdo que cansa ya. Y además es que le haces quedar mal al obispo, además, si le haces salir a decir eso, porque es que la gente está ya harta. Y queda mal ahora mismo. O sea, no, hay que buscar mostrarlo más que decirlo. Eli y después Valquiria. Patricia ahora. Prende después. Bueno, quería comentar esto de Jordi. El tema del perdón, ¿no? Que tanto públicamente se ha hecho, lo han hecho distintas autoridades, incluyendo al Santo Padre. A las víctimas no les interesan estos perdones públicos, porque no fue masiva el abuso. Ellos ni siquiera conocen a las otras víctimas y pueden entender lo que se siente porque vivieron la misma experiencia, pero la mayoría que dice, a mí me abusaron individualmente. ¿Y qué se va a hacer en mi caso individualmente? Y esa es la respuesta que la Iglesia también no ha dado, porque estos perdones que ni siquiera individuales se dan muchas veces, ¿no? Sino públicamente, como Iglesia, también es importante cómo se gestionan en ese sentido. Como decía Jordi, lo que más le duele, le indigna, le retraumatiza a las víctimas es la indiferencia. Cuando hablaba Jordi de comunicación y es dar seguimiento a lo que se va haciendo, habíamos comentado que hay víctimas que hoy presentan su testimonio y pasan 6 meses y 1 año y 2 años y nadie se contacta con ellos nunca más. Y andan tratando de ver quién les puede dar cierto tipo de información. Y parte de la comunicación externa es precisamente hacia estas víctimas y hacia sus familias. Entonces, mientras nosotros como Iglesia no entendamos que la comunicación es fundamental hacia adentro y hacia afuera, y hacia adentro, ¿qué implicaría? Que quienes reciben el informe y quienes acompañan a la persona que ha dado su testimonio, también estuvieran conscientes de que se tiene que dar estos seguimientos y de que ya escuché, ya firmamos, ya todos,
Yo mandé y ya no pasó nada. Y nadie le da seguimiento a todos estos casos, que son personas las que están allí y nos olvidamos de ellos, ¿no? Gracias. Yo me estaba acordando, por lo que usted dijo en relación a la prensa, sí, hay prensa aliada y hay prensa que no es aliada, y hay prensa que realmente se convierte en una enemiga, ¿no? Pero pienso que en todo esta clase que es la prensa, una clase bien peculiar, parte entre comillas, hay que tener mucho cuidado siempre, porque yo estoy recordando un caso, voy a ser muy breve. Hace años nosotros tenemos una frontera, Bolivia tiene una frontera con el Perú, con Manuel, y es un puentecito nada más el que nos separa, un puente pequeñito. Entonces ahí teníamos una oficina para atender casos de trata, de migración forzada y demás. Y el coordinador era un profesor muy comprometido, muy buena persona, un católico, pero a prueba de todo, pero muy ingenuo. Entonces uno de esos días da una declaración y el periodista le dijo, pero en voz en off. Él no entendía que era voz en off. Entonces le dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que vienen niños a las 5 de la mañana, los traen de las comunidades aquí al puente y viene la gente del Perú y los compra y qué terrible. Pero este es un secreto a voces, dijo eso él. Y en ese mismo día y al día siguiente, los titulares de los periódicos a nivel nacional era la iglesia, el secreto mejor guardado, el secreto a voces mejor guardado de la iglesia, venta de niños. Era terrible, o sea, se expandió por todo el país esa noticia así tan fuerte y las víctimas, hablan las víctimas y no habían víctimas. O sea, se decía, podía haber pasado, ¿no? Pero y nadie se acordaba, digamos, de quién había dado ese material, pero era la iglesia, ¿no? Entonces, los medios de comunicación venden, tienen que vender, tienen que subir sus rankings. Hay unos sensacionalistas y hay otros que lo manejan más moderadamente, pero tienen que vender, tienen que subir los rankings. Y este es material, digamos, que lo pueden explotar, como el último caso que tuvimos, pero había asociación de víctimas, había asociación de los herederos de las víctimas, ¿no? Y todos hacían una declaración, pero los medios son los que buscaban y son los que mantenían la noticia en el ámbito público y de interés. Pasaban y pasaban los días y claro, en la primera noticia nosotros decíamos con el padre, bueno, y la conferencia, claro, lógicamente nos reclamó, nos dijo, pero ¿qué pasa? Ustedes lo arreglan. Y nosotros no sabíamos qué había pasado, no sabíamos tampoco cómo abordar el tema, ¿no? Pero los medios hacían escarnio y escarnio y escarnio, y nosotros pensábamos y decíamos, pero si fuera verdad, o sea, ¿dónde están esos niños? Nadie habla de los niños, qué fuerte, ¿no? Que estén siendo vendidos. Pero sí hablaban de la iglesia, ¿no? La agresora. Y yo decía, si estuviera pasado en este tiempo allá en Bolivia, Dios mío, estuviéramos sepultados, ¿no? Entonces, ese es el papel tan fuerte que tienen los medios y que por sobrevivencia y falta de ética, en muchos casos, tienen que sobrevivir y lo hacen de esa manera, ¿no? Gracias. O sea, el hecho de callar y de que no se comunique, entonces las únicas noticias que aparecen es cuando se dicen cosas malas de ti. Por eso es muy distinto. Si tú comunicas siempre y la gente sabe constantemente lo que haces y aparece una denuncia de una brutalidad, la gente dirá, no me cuadra esto, y se hará preguntas al menos, no tragará. Porque tragan también porque callamos. Entonces hemos generado un vacío, a veces o sea, hemos dejado de comunicar. No siempre ha sido así, o sea, después de una de las grandes crisis comunicativas que tuvo la Iglesia fue la Reforma luterana, ¿no? Lutero es una gran crisis de comunicación interna brutal en la Iglesia. ¿Cuál es la respuesta comunicativa de la Iglesia católica a la Reforma, a la gran crisis luterana? El barroco, inundar los sentidos de una gran operación de comunicación a través del arte y de hacer catequesis. O sea, la Iglesia ha hecho mucha comunicación y muy buena. Y de hecho a Santa Croce invitamos uno que no es creyente, que es un gran publicista, uno de los mejores publicistas en Europa.
y él ha escrito un libro, se llama La marca de Dios, con la editorial Planeta, y tuvo que tener un tipo que no es creyente. Yo he tenido conversaciones con él en Barcelona, y me dijo, estas conversaciones me están creando problemas, ¿no? Porque él se está planteando preguntas. Me decía, lo habéis inventado todos vosotros. Entonces un tipo fascinado, y dice, joder, o sea, aquí las parroquias, pues es el mejor sistema de distribución del mensaje. Pues sí, el crucifijo es el mejor logotipo que hay en el mundo. Todo el mundo lo reconoce a la primera. Tiene un modo de representarse adaptado a todas las culturas. Todo el mundo lo habla. O sea, es un libro espectacular porque está escrito por un no creyente, admirado. Leopoldo Abadía es es Leopoldo Abadía y Toni Segarra. Toni Segarra es el publicista. Y Leopoldo Abadía es un muy famoso comunicólogo en España. Es una conversación entre los dos. Sí, dice creatividad y generación, estudio de la práctica creativa en 2000 años. Bueno, esto lo decía, venía a la cuestión del que tenemos mucho, o sea, que no hay que callar, o sea, que a esta campaña que es real de los abusos, nosotros tenemos que hacer o sea, hay que reaccionar con contar tantas cosas buenas como se hace en la Iglesia, precisamente por las cifras que nos daban antes, del 5% y del 95%. Si es que, ¿ustedes se acuerdan? Woody Allen tenía una película preparada ya que incluía relaciones sexuales con menores. O sea, es evidente que hay colectivos que quieren que se normalice la experiencia sexual, que uno puede hacer también tener sexo con menores. Si es que nos vamos a quedar solos con eso, ¿eh? O sea, es evidente que dentro de unos decenios nos vamos a quedar solos defendiendo a la infancia, ¿eh? Y a los más vulnerables. ¿Quién va a cuidar de todos los trans que se están cambiando de sexo y que cuando lleguen a los 70 años, esas operaciones quirúrgicas que se han hecho van a ser unos adefesios de hombres y de mujeres, que todo se les va a caer la piel, va a ser terribles esos hombres y mujeres y además fatal. ¿Quién les va a cuidar? Adivinen ustedes. Nosotros vamos a cuidar a esta gente. Claro que sí que les vamos a cuidar. Obvio. Porque es nuestra vocación. Pero por eso creo que también es muy importante, o sea, no obsesionarse con la batalla con las presiones que recibimos del hoy, sino empujar a decir, bueno, oye, que esta es una crisis tan grande como lo fue la Reforma Luterana, ¿eh? O sea, la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia es una crisis muy seria, epocal, en la que no hemos reaccionado uniformemente y van pasando las décadas y todavía no hemos aprendido, pero que tenemos las herramientas, todas. Valquiria, luego Manuel. Primeiro dizer que trazer o tema da comunicação foi muito importante. Nos últimos anos temos reforçado que comunicação é coisa de jovens, mas comunicação é coisa de todos nós. E é a centralidade, precisa estar na centralidade da nossa organização e dos nossos formatos organizativos. Os bispos, presidentes, diretores nacionais que estão aqui, precisa entender a comunicação para além de ferramentas e notícias. Isso ficou bem claro para nós. Então, isso aí é muito importante. No Brasil, Caritas Brasileira, a gente tem trabalhado muito a comunicação com uma inspiração do Santo Oscar Romero, que diz que aqueles que têm uma voz devem falar por aqueles que são sem voz. Nesse aspecto da comunicação de crise, como você vê o espaço para as vítimas y para aquellos que no tienen voz? Primero, creo que es bueno que sepan que en la Facultad de Comunicación de aquí, nosotros nos impresiona mucho la comunicación que hace la comunidad del Emanuel. Son muy fuertes, o sea, me parece que es nacida en Brasil, tiene un estilo de comunicación buenísimo y creo que no solo hemos visto muy buena creatividad, sino es una comunicación muy fresca y sobre todo en el ámbito de la gente joven. O sea, Brasil es líder en eso y creo que también sería bueno que a lo mejor
a nivel de Cáritas seguro que ustedes tienen mucho que decir, porque se nota también en las cifras, apostólicamente hablando, vaya, el nivel de las cifras creo que muestran bastante también. Las víctimas tienen que estar en el centro y eso, que es una cosa que estamos todos de acuerdo, ¿cómo se visibiliza? Entonces eso se tiene que visibilizar en todas las fases que hemos dicho de la comunicación de crisis. Por eso, revisar constantemente y volver siempre la identidad en el centro, ¿no? Es el modo de que no nos vayamos, de que no nos perdamos, pues, por ejemplo, escuchando demasiado a otros públicos que nos distraen porque nos obsesionan. Porque este es muy crítico y me está diciendo una cosa que me molesta. Pero estás darle demasiada importancia a eso. Entonces, por eso, ¿quién es mi público de referencia prioritario? Entonces, las víctimas lo notan cuando han sido instrumentalizadas y lo que quiere la Iglesia es quedar bien con ellos. Y lo notan con lo que ha dicho Pati, que no hay seguimiento. Hay algunas víctimas, y aquí lo hemos tenido recientemente, una víctima de Toledo, en España, pues la han utilizado los medios, pero él se ha puesto en manos de los medios por desesperación. Y le están utilizando. ¿Para qué? Como arma contra la Iglesia. Nada más. A ese medio no le interesa nada a esa persona y su problema. Pero claro, va porque esa víctima detecta el silencio de la Iglesia y después porque necesita acompañamiento, porque también Daniel y Pati tienen, que esa sería otra, ¿no? Que es la cuestión de cuando una víctima acaba viviendo de su persona, crea un personaje. Y entonces víctimas que nunca quieren dejar de ser víctimas, ¿no? Y hacen de ser víctimas una profesión. Entonces esto lo tenemos detectado, ellos lo han dicho en plan científico, es la típica cosa que hay que saber, que no se puede decir, en el sentido de que lo puedes decir en general, ¿no? Y ellos como terapistas se lo dicen a una persona, oye, yo se lo escuchaba a Daniel a veces, ¿no? Que él, como ha aconsejado a alguno, tú tienes que, se muere, por ejemplo, el abusador. Entonces, los otros, se genera un vacío en la víctima, porque las víctimas parece que lo necesitaran, ¿no? Cuando se muere el abusador, pues se genera allí una especie que lo explicará mucho mejor Pati, pero allí es el paso de ayudarles a, decir, tú tienes que sanar. Entonces, en eso nosotros no podemos ir en plan con exigencias. Esto lo pueden hacer Pati y Daniel, que nosotros con la comunicación pública nos tenemos que mantener en nuestro lugar. Por ejemplo, no podemos exigir que nos perdonen. Pero, no sé, yo el dar voz y el poner en primera fila a las víctimas creo que es una cosa que nos tenemos que ir continuamente recordando. Pero por eso me parece que es vincente un esquema de comunicación que parte y vuelve en la identidad. Estás continuamente, y eso no es ser autorreferencial, al revés. Es precisamente no perder quién eres, ¿no? Por querer ser, no sé, populista o a veces demasiado mediático. Última pregunta, Manuel, y pasamos a la evaluación. Sí, un tema. A mí me queda bastante en el tintero el aspecto de... Me queda en el tintero el aspecto de dentro de un proceso normal, digamos, no cuando una víctima se convierte como en el querer seguir siempre, sino en un proceso, por decirlo normal, ¿cuándo se cierra el caso? Porque yo estuve siguiendo, por ejemplo, el caso de un obispo chileno, que incluso estaba acá en Europa, lo regresaron a Chile, murió, y el tema todavía sigue dando vueltas, como que nunca se cierra. A veces me da la impresión,
es una impresión, no puedo decir que estoy seguro de eso, no. Me da la impresión que hay temas económicos detrás, que la Iglesia no quiere asumir esos medios económicos, me da la impresión que están aprovechándose también de la situación. Entonces, ¿cómo llevar eso de manera adecuada? Es una pregunta que me queda porque incluso cada vez que la prensa saca algo es un tema recurrente y cubre titulares en todos lados. Pero el caso, la pregunta es, ¿el caso no se cierra en el ámbito del Tribunal de la Opinión Pública o en el ámbito del Tribunal de Justicia? El de la opinión pública. El de la opinión pública. Entonces, allí es, de nuevo, saber cómo funciona, cuáles son las lógicas, también de instrumentalización. Allí, muchas veces lo que tienes que decir, bueno, pues este caso, ¿qué dijo la justicia? O sea, también allí, también tener carácter, ¿no? Como nos decían antes, o sea, la empatía no significa ser ingenuos ni ser idiotas. Y a veces me parece que y no hay que pagar con gente que está intentando instrumentalizar, ¿no? O sea, por eso la cuestión de la justicia y de la verdad es un tema básico, el llevarlo para allá, pero después a mí me parece que lo del acompañamiento, o sea, si creemos verdaderamente en la prevención y el acompañamiento, eso es lo que verdaderamente nos da, que es que nosotros no dejamos tirada a la víctima como lo hace un medio de comunicación. Nosotros la acompañaremos, porque hemos contraído ya una responsabilidad, que le acompañamos y le damos apoyo, como han dicho los papas, que se les da apoyo también desde el punto de vista psicológico y asistencia material, ¿no? Pero distinguir muy bien lo de los dos tribunales y después, de verdad, los recursos que estamos metiendo de prevención y acompañamiento, eso es el futuro. Es ayudar a sanar. Gente que sacará, bueno, pues entonces tú tienes que saber que te están intentando reencuadrar, y pues tú reencuadras y habla de lo tuyo. O sea, el arte del reframing, ¿no? Que es que te la llevan por aquí, ¿no? Y entonces tú aquello lo recibes y lo reencuadras como tú crees, pero no seguir la lógica ni política ni de los medios controversial, sino escuchas eso, lo recibes y tú cuentas lo que estás haciendo. Porque si no es ser reactivo, es caer en su trampa, ¿no? Por eso, en eso no solo no ser ingenuos, sino... También por eso trabajar con dossiers es muy bueno para tener los datos. No, mire, aquí veo que se le pagó en tal fecha, o sea, todo lo que se ha hecho. Pero eso, no en modo arrogante, en modo normal, si nosotros vamos contando todo lo que hacemos, toda la gente a la que atendemos, ¿no? Cáritas. Es fundamental que haga una comunicación basada en hechos, en comunicar mucho lo que se hace, pero en plan sin que suene a arrogante, y después tener también narrativas. Aquí no hemos hablado de eso, pero yo les he dicho que no habláramos solo con hechos, sino que también interceptáramos la dimensión empática y emocional. ¿Cómo se hace con esto? Con historias. Entonces, el storytelling ahora mismo hay gente que lo utiliza para manipular. Todos los políticos ahora no funcionan con datos, sino lo que han visto, no sé si lo han detectado, pero todos los políticos ahora están cambiando de jefes de comunicación porque están comprando gente que les construya narrativas. Ahora no se gobierna con datos, se gobierna con narrativas, que es precisamente para interceptar esta dimensión emocional. Nosotros creo que tenemos que tener una comunicación institucional que trabaje con las dos, con datos, con cifras, pero también con narrativas. Y eso son historias, eso son testimonios. Muy bien. Patti, y cerramos. Sí, bueno, yo no políticamente correcto, desafortunadamente lo he dicho incluso públicamente, ¿no? Hay personas que necesitan no curarse en cualquier ámbito, no solo víctimas que de pronto encontramos que necesitan no curarse porque encontraron un leitmotiv en esto, sin minimizar su dolor y su sufrimiento y lo que hayan padecido, pero muchas veces los obispos que nos preguntan a la hora de trabajar con las víctimas y los diagnósticos
como cuánto tiempo se requerirán los acompañamientos para las víctimas. Y les digo, en México decimos ronchita a juntar dinero. Y les digo, haga su ronchita porque esto es largo, largo, largo. Es decir, los acompañamientos a las víctimas tienen que ser proyectados a largo plazo, no a corto ni a mediano plazo. Son años los que suelen requerir de acompañamientos estas víctimas. Por supuesto que a lo mejor al principio requieren de 5 recursos y después solo 4 y luego ya 3 y luego 1 y así, pero tienen que hacerse a la idea de que esto es una cuestión muy prolongada, sobre todo pensando en lo que decíamos de se tardan entre 10 y 25 años en hablar y esto genera en la gran mayoría de ellas muchísimo daño. Pero también les digo, ojo, no se vayan a convertir en rehén de nadie, ni de las víctimas ni de las familias. El trato tiene que ser el que corresponde, el justo, compasivo, empático, pero no den por miedo más de lo que corresponde en ese sentido, ¿sí? Porque si no, entonces empieza una manipulación hacia ustedes y hacia la propia Iglesia y tampoco se trata de eso. Por eso cuando mencionaba estas cifras de lo que tuvieron que hacer el Estado de Irlanda y que terminó en una quiebra tremenda, ¿no? Que tuvo que dar 1.200 millones de euros por miedo, ¿no? No hay que actuar con miedo, no hay que actuar con hígado, no hay que actuar con intestino, hay que usar la cabeza, hay que ser justos, ¿verdad? Hay que ser empáticos, pero también, como decía Jordi, no hay que ser tontos, o sea, no hay que actuar como si fuéramos tontos. ¿Saben que Bélgica funcionó muy bien la cosa tarifada? ¿Perdón? Es curioso que el caso belga ha pasado como si hubieran ido muy mal las cosas, porque claro, está ahí el emérito retirado en Francia y ha quedado crisis no resuelta canónicamente. ¿Qué ocurre? Es como una boya que te reaparece y te la... Entonces, afea todo lo que se hace en Bélgica porque no han resuelto el caso de este emérito que abusó de 2 sobrinos, ¿no? Y que lo admitió públicamente. Como eso no ha quedado resuelto, todos sois malos. Pero, ¿cómo se gestionó en Bélgica? Las víctimas quedaron muy contentas y se hizo muy tarifado. Entonces, que eso no significa que compro el dolor, pero las víctimas entendieron que esto no es al infinito, que esto no es una especie de ole, ¿no? Entonces, eso, ser el arbitraje, hay como muchos recursos. Y yo la última cosa que quería decir es que espero que lo hayan detectado, que nuestra actitud es de ayuda, no de reproche ni de dedo. O sea que la voluntad de la Comisión y lo que el Papa nos pide es que les asistamos, que les ayudemos. Por eso, en lo que podamos ser de ayuda, pues para eso estamos, de verdad, para lo que tiene más futuro es la formación, o sea, el crear equipos. O sea, ahora hay muchas maneras, ¿no? No solo desplazarse, sino también los medios. O sea, que todo lo que sea ayudarles a ustedes a capacitar y a formar su equipo, si podemos ayudar, evidentemente para eso estamos.